gobiernos con discrepancias. Nuestro representante permanente ante la OEA, quien dice que un cargo permanente es lo menos permanente que hay, y lanza su sabiduría habitual. Pero sí se trata de una posición que lo lleva a uno a comprometerse en los escenarios internacionales en defensa de los intereses de su país y de aquellos países con los cuales tenemos mil cosas en común, como los países que integran el ALBA, que se van a reunir mañana, que van a discutir detalles que no conozco en su totalidad, pero que tienen que ver con la manera como vamos a ser más útiles en este esfuerzo colectivo en búsqueda de la paz mundial. Embajador, se habla en esta propuesta de mediación no solo del intercambio, del diálogo, sino también de la posibilidad de verificar, de ir incluso a Libia, representantes de varias naciones, para saber realmente lo que ha sucedido allí. Sabemos que desde que comenzó este conflicto en las últimas semanas era difícil conocer realmente qué estaba pasando en Libia. Por eso precisamente lo obvio, lo natural, lo lógico en política internacional, especialmente en tiempos de conflicto, es que en primer lugar se haga una determinación, una auscultación de la realidad que se está desarrollando frente a la historia que cuentan, en este caso concreto, medios comprometidos con las políticas belicistas. A mí me asombra, por ejemplo, que el secretario general de las Naciones Unidas haya tenido una actitud tan radical como esta, proponiendo medidas sin previa investigación y además yendo a Washington a solicitar, vamos a decirlo en palabras diplomáticas amables, orientación de parte del presidente de los Estados Unidos, cuando desde Libia no hemos sido capaces de extraer la verdad de lo que está ocurriendo y se está desarrollando allí. Así que simplemente sigo sin entender alguna motivación honesta detrás de este apremio por imponer sanciones a un país y a un gobierno con el cual hasta hace poco había una colaboración muy estrecha en materia de seguridad, en materia económica y en materia de energía. Así que eso nos sirve para poner nuestras propias barbas en remojo. Embajador, en el Consejo de Seguridad de la ONU, Estados Unidos no pudo imponer su voluntad con respecto a Libia. Sin embargo, en el Consejo de Derechos Humanos sí se logró condenar a este país y de hecho expulsarlo de este mecanismo de Naciones Unidas. ¿En qué medida, cuál ha sido el papel de la ONU en este caso, más allá del propio secretario general? Un papel muy lamentable en este y en anteriores casos. La actitud de las naciones en el caso de Irak, por cierto, me hace recordar un canciller francés, Villepin, que tuvo una actitud muy digna para enfrentar el intento norteamericano de lograr arrastrar al Consejo de Seguridad a la guerra con Irak, con la mentira de las armas de destrucción masiva. Eso está ocurriendo actualmente con esta otra mentira sobre lo que está ocurriendo en Libia. Nosotros no hemos visto, por ejemplo, las operaciones aéreas ni las masacres de las cuales sí pudimos tener testimonio cuando la masacre del pueblo de Gaza. Vimos los aviones, los helicópteros israelitas lanzando sus bombas sobre Gaza, asesinando población civil. Y otro papel de las Naciones Unidas, tan indigno como el que está haciendo en este momento, fue su silencio. Pasaron más de un mes en el año 2006 para tomar algún tipo de decisión sobre el bombardeo de la población civil en el Líbano cometido por la dictadura militarista de Israel. Entonces, frente a silencios vergonzosos, estamos escuchando ahora de parte de las Naciones Unidas y de los países que la están controlando, ruidos todavía más vergonzosos. Embajador, se nos agota el tiempo, pero en breve quisiéramos saber una última opinión. Hoy el líder cubano Fidel Castro hablaba de la guerra inevitable de la OTAN. ¿Estamos a tiempo de impedir esa guerra? Tendría que tener información de inteligencia sobre esto.
Y en materia de inteligencia a veces debemos identificar que es un producto en escasez, porque no solamente hay que tener actitudes perversas, sino hay que hacerlo de manera inteligente. Y lo que están fomentando las potencias belicistas dirigidas por la dictadura imperial son la propagación de hogueras en todas partes del mundo. Y en algún momento estos excesos, estos abusos de ir fomentando la guerra de un país a otro van a terminar ellos arrastrados a sus propias hogueras.